El rostro de Tutankamen. Cosas maravillosas. Uno de los más grandes y dramáticos momentos en la historia de la arqueología fue cuando el 26 de noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter volteó hacia su mecenas, Lord Carnarvon, quien le había preguntado si podía ver algo a través del pequeño agujero que Carter había abierto en una nueva tumba descubierta aquí, en el Valle de los Reyes. A la ansiosa pregunta de Lord Carnarvon, ¿puedes ver algo? Carter respondió, sí, cosas maravillosas. Esas tres sencillas palabras son suficientes para describir toda la emoción y el romance de la búsqueda más exitosa de tesoros jamás emprendida. La búsqueda de una tumba real que tomó a Carter y a Carnarvon 5 años, al final de los cuales casi abandonan. Carter lo describió como el día entre todos los días, el más maravilloso que jamás he vivido. Un día maravilloso de cosas maravillosas. En realidad, como muchas de las historias asociadas a la tumba recién descubierta, esta de las cosas maravillosas no ocurrió exactamente así. Realmente se inició un año después, con la versión oficial publicada sobre los sucesos. En ese momento, Lord Carnarvon recuerda que Carter dijo, hay algunos objetos maravillosos ahí dentro. Carter en su diario de ese día recuerda haber dicho, sí, es maravilloso. Sin importar realmente lo que se haya dicho, Carter de inmediato se dio a la tarea de agrandar el agujero sobre la puerta sellada. Y luego, acompañado por Lord Carnarvon, Lady Evelyn Herbert y Arthur Callender, un ingeniero amigo de Carter, penetró en la antecámara de la tumba. Al penetrar por el agujero abierto en la puerta, el espectáculo que les esperaba les dejó sin aliento. Un gran número de extraños animales, como nunca habíamos visto. Sus doradas y brillantes superficies emergiendo de la oscuridad por nuestras linternas eléctricas. Sus cabezas proyectando sombras grotescas en el muro tras de ellas. Un espectáculo casi aterrador. Luego, a su derecha, 2 estatuas llamaron nuestra atención. 2 figuras naturales de un rey de color negro. Una frente a la otra como centinelas, todas recubiertas de oro y adornadas con cetro y báculo. Nada tan completo se había descubierto antes en Egipto. Habiéndose recuperado del asombro, volvieron a sellar la puerta y regresaron al castillo Carter en el Valle de los Reyes. Cientos de interrogantes surgían de sus mentes. ¿Qué había después de la puerta sellada? ¿Un largo pasadizo como en las otras tumbas del valle? ¿O una serie de cámaras pequeñas, cada una con su puerta sellada? ¿Los saqueadores habían llegado a ese lugar? ¿En verdad había ahí una tumba conteniendo tesoros maravillosos, además de los que ya habían encontrado? La solución a estas preguntas tendría que esperar hasta la apertura oficial en presencia de oficiales egipcios. Así que el grupo debía ser increíblemente paciente. Nuestra investigación en los archivos apoya el hecho de que los involucrados no durmieron mucho esa noche. Y la razón, parece ser, es que decidieron aquí, en esta habitación, regresar esa noche para investigar en secreto todas las cámaras por sí mismos. Lo que sucedió después en la tumba está sujeto a un acalorado debate y controversia entre los historiadores. ¿Qué hizo exactamente Howard Carter y su grupo cuando regresaron a la tumba? Pues lo primero fue inspeccionar el contenido de la antecámara, que Carter describió como el salón de utilería del teatro de la ópera de una civilización desaparecida. Un confuso conjunto de partes de madera, algunas doradas, pertenecientes a 6 carros. Bajo los dorados canapés, cajas pintadas e incrustadas, sillas, vasijas de cerámica, también un trono dorado.
Luego confirmaron lo que Carter temía, que alguien había entrado a esa tumba en la antigüedad. Descubrieron una pequeña apertura hacia lo que después se llamó el anexo, bajo uno de los canapés en forma de animal. Justo entre las dos figuras guardianas en el muro norte, había otra puerta sellada que también parecía haber sido violada. Ahora no hay duda de que Carter reabrió el agujero de los saqueadores para que él, Carnarvon y Lady Evelyn pudieran penetrar hacia la tumba, para encontrar una cámara mortuoria casi totalmente llena de objetos dorados. Detrás de esta cámara había una cuarta cámara abierta, a la que llamaron el almacén del tesoro. Carter dijo, algo es seguro, encontré a Tutankamen. Después salieron de la tumba cubriendo el agujero del muro con un canasto y algunos juncos, y se dice que también sustrayendo algunos objetos pequeños, lo que se ha dado en llamar un acto de vandalismo arqueológico. Sin aclarar la verdad sobre este alegato, los registros de Carter sobre esa noche y el día siguiente son extrañamente confusos en cuanto al orden de sucesos. Pero se dice que el regreso secreto a la tumba, y aún la sustracción de algunos objetos, pudo no haber tenido motivos siniestros necesariamente. Consideremos que por propia experiencia, Carter debía estar absolutamente seguro de que había algo importante ahí dentro antes de hacerlo público. Al mismo tiempo, Carnarvon y Carter esperaban recibir una parte de lo encontrado en la tumba como recompensa a su labor e inversión. Así que pudieron haber pensado que el tomar un par de objetos no era irrazonable. Tal vez quisieron estudiar esos objetos con toda calma, lo que puede explicar por qué un pequeño perfumero proveniente de la tumba ocupaba un lugar preponderante en el escritorio de Carter mucho antes de la apertura oficial de la cámara de donde provenía. Sobre todo, debemos recordar que la ética de la arqueología y las reglas de las excavaciones arqueológicas eran muy diferentes hace más de 70 años. En cualquier caso, en ese momento, Carter tenía demasiadas cosas en mente como para preocuparse por algunos detalles de ética. 2 días después, se efectuó la apertura oficial de la tumba de Tutankamen. El informe del Times, publicado al día siguiente, fue el primero del asombroso descubrimiento y provocó un caudal de reporteros, turistas y arqueólogos, muchos de ellos empleados por el Museo Metropolitano de Nueva York. Una lluvia de cartas y telegramas llegó a Egipto. Uno de los telegramas provenía de Albert Lithgow, supervisor del departamento egipcio del Museo Metropolitano de Nueva York. Carter contestó de inmediato. Gracias, mensaje. Descubrimiento colosal. Necesito mucha ayuda. ¿Podría enviar a Burton como préstamo para ayudar en registros? Costo a nosotros. Muchos saludos. Carter, Cairo. La respuesta a este llegó de inmediato. Encantados de poder ayudar en cualquier forma. Por favor, pida a Burton y a cualquier otro miembro de nuestro grupo. Era una oferta muy generosa que ayudó a Carter a unirse al Metropolitano, un museo que se beneficiaría mucho de esta relación en el futuro. Los ofrecimientos de ayuda llegaron en catarata cuando Carter y Carnarvon empezaron a reunir el equipo de expertos arqueólogos más grande que el mundo haya visto. Incluía a Harry Burton del Metropolitano, quien fue responsable de fotografiar cada paso. Este museo también envió a Arthur Mays, investigador asistente y experto en registro de información, al igual que a 2 dibujantes arquitectónicos. De otros museos llegaron un químico, un restaurador, un historiador y un filólogo. El grupo no tenía idea de la enormidad de la tarea que le esperaba. Lord Carnarvon escribió sobre las muchas semanas de trabajo que esperaban a Carter. De hecho, el registro, localización, dibujo, fotografía y conservación de los varios miles de objetos encontrados en la tumba les llevaría 10 años. Rápidamente se estableció una rutina en la antecámara. Cada objeto o grupo fue identificado con un número. En el caso del trono dorado fue el número 91 y fue fotografiado en el lugar con o sin su número de referencia.
Después, cada objeto fue localizado en un plano y luego incluido en una tarjeta de referencia numerada con una descripción hecha por Carter o Arthur Mays. A veces también se incluía un dibujo para ayudar a la identificación visual. Este dibujo del trono, hecho por Howard Carter, es claro y preciso, aunque fue hecho a gran velocidad en el sitio. Cada objeto fue llevado luego al laboratorio de la tumba para su limpieza y conservación, y para ser refotografiado contra un fondo neutral antes de enviarse al Cairo. No es difícil creer que Carter escribiera: hay más trabajo por hacer que el que pueda desempeñar cualquier grupo humano. La enormidad de la operación no tenía precedente, y la carga de la responsabilidad era muy pesada. Las bellas fotografías que Harry Burton tomó dentro de la tumba son justificadamente famosas, pero es menos conocida la gran cantidad de película que tomó fuera de la tumba que casi no se ha visto desde 1923. Esta valiosa película del archivo muestra la tumba en febrero de 1923 como un escenario en el que el público está esperando que se inicie la función. Los descubrimientos tuvieron difusión mundial más que cualquier otro suceso científico en la historia. De la noche a la mañana, Carter y Carnarvon se convirtieron en celebridades internacionales. La tumba los atraía como un imán. En el nivel superior hay un muro de poca altura, y ahí se arremolinan esperando que algo ocurra. A veces nos alarma el que todo ese muro pueda ceder y la multitud se precipite hasta la entrada de la tumba. Solo fue cuestión de tiempo para que toda esta popularidad empezara a interferir con el delicado trabajo de documentación y conservación que Carter y su grupo trataban de continuar, a veces en condiciones muy difíciles. Les tomó 7 semanas retirar todos los objetos de la antecámara. El 17 de febrero de 1923, todo estaba dispuesto para la apertura oficial de la siguiente cámara y el descubrimiento del misterio que aún quedaba tras la puerta sellada. Carter y Carnarvon, por supuesto, ya conocían el secreto. Carter subió a la plataforma de madera y dio el primer golpe con su cincel. Le tomó casi 2 horas abrir el espacio necesario para que el grupo pudiera entrar. Tras esa puerta se encontraba la enorme caja dorada construida para cubrir y proteger el sarcófago real. Lo primero que vieron, que Carter había visto 3 meses antes, fue el par de ojos protectores mirándolos fijamente. El laborioso trabajo, las interrupciones, sin mencionar la atención a grupos de dignatarios que para ese momento ya hacían fila, provocaban gran tensión y cansancio. Por eso acordaron cerrar la tumba y tomar unos días de descanso. Carter se aisló en su castillo a la entrada del valle, tratando de evitar a los visitantes y dedicándose a pensar en su futuro. Las relaciones entre él y Lord Carnarvon estaban a punto del rompimiento. En esa época, una ofrenda de paz efectuada por Carnarvon en una carta nos revela que a pesar de los problemas y la tensión, su relación de trabajo se había convertido en una amistad sincera. No tengo dudas sobre las muchas cosas torpes que he hecho y me apena. Pero hay algo que quiero decir. No importan cuáles sean tus sentimientos hacia mí en el futuro, mi afecto hacia ti no cambiará. Tengo muy pocos amigos, y sin importar lo que pase, mi amistad hacia ti no se alterará. No podía descansar hasta haberte escrito. No pudimos encontrar constancia de que Carter haya respondido, y Carnarvon estaba muy ocupado con sus negociaciones en el Cairo para discutir cosas personales y privadas.
Lo que ocurrió después transformó la investigación arqueológica en el gran melodrama de la época. Antes de salir para El Cairo, Lord Carnarvon fue picado en la mejilla izquierda por un insecto, probablemente un mosco. A la mañana siguiente, al afeitarse aquí, en una suite del hotel Winter Palace en Luxor, cortó la pequeña protuberancia que tenía en la mejilla. Y cuando llegó al Cairo, le dolía todo el rostro. Tenía los ganglios inflamados y temperatura muy alta. Su médico le aconsejó ser cuidadoso con su dieta y guardar cama, consejo que Lord Carnarvon no siguió. Continuó bebiendo botellas de clarete que le habían enviado de su castillo y fue al cinematógrafo para ver una película hasta el final, aunque para entonces se encontraba seriamente enfermo. Lady Evelyn Herbert expresó su preocupación escribiendo a Carter: "Mi padre se siente demasiado mal para expresarlo en palabras. Está en cama". Después envió un telegrama urgente explicando que la situación era grave. Carter se apresuró a ir al Cairo para estar con su amigo. Lady Carnarvon fue llamada desde Inglaterra. Se dice que el paciente murmuraba: "Ya escuché el llamado y me estoy preparando". Con todas sus defensas quebrantadas por un envenenamiento en la sangre, el viejo varón de 57 años sucumbió a una neumonía y en las primeras horas del 5 de abril de 1923 murió. Gracias a los artículos de los reporteros sobre la muerte de Lord Carnarvon, la historia de Tutankamen empezó a cobrar nueva vida. Los encabezados empezaron a hablar de la maldición de la momia y de la venganza de Tutankamen. El cuerpo embalsamado de Lord Carnarvon regresó al castillo de Highclere y fue sepultado en Beacon Hill, antiguo panteón bretón. Si alguna vez hubo una muerte inoportuna, fue esta. Carter perdió a un gran amigo y mecenas. Quedó solo para enfrentar la cada vez más tensa situación política. Con la tumba cerrada durante el verano, persuadió a Lady Carnarvon para continuar con los trabajos. Pero la segunda temporada sería aún más difícil que la primera. Para aumentar los problemas de Carter, surgieron demostraciones y motines en las calles. Los nacionalistas y su recién formado partido político iniciaron la lucha para independizarse de la protección de los británicos. El resultado fue que el contexto amplio de la arqueología egipcia cambió para siempre. La excavación de Tutankamen era el centro de ese cambio. En el futuro trabajaría ahí, por cortesía del gobierno egipcio, quien esperaba que los mejores hallazgos fueran al Cairo. En octubre de 1923 se inició la temporada. Para entonces, el flujo constante de visitantes oficiales interrumpía los trabajos, y Carter estaba bajo enorme presión del Departamento de Antigüedades y su director Pierre Lacau para que se diera todo el manejo de los asuntos relacionados con la tumba. El primer reto fue abrir completamente la antecámara. Las estatuas guardianas se removieron cuidadosamente. Todo el muro norte de partición se removió. Una vez dentro, Carter quitó los cerrojos de ébano para descubrir una segunda cámara. Pero esta vez, el sello de Tutankamen estaba intacto. Finalmente, protegido por nada menos que 4 enormes antecámaras, estaba el sarcófago amarillo, labrado en un bloque unitario de cuarcita. La tarea de desmantelar y mover las 4 antecámaras, que fueron separadas en 51 secciones, llevó más del tiempo estimado. Una vez puesto el andamiaje y las poleas, todo el espacio quedaba prácticamente ocupado, dejando muy poco para nosotros. Teníamos que entrar y salir como anguilas, golpeándonos la cabeza y las manos. Tuvimos que trabajar en posiciones por demás incómodas.
Finalmente, para febrero de 1924, todo el mundo esperaba que se levantara la tapa del sarcófago. Bajo la silenciosa mirada del grupo y de los oficiales egipcios, las sogas se tensaron. La enorme losa de 1.250 kilogramos se levantó. Nuestra primera observación nos intrigó. El contenido estaba cubierto por telas de lino oscuro. Retiramos estas telas una por una, y al quitar la última, un grito de asombro salió de nuestros labios. Ahí estaba la dorada efigie del niño rey. Después de la apertura formal, Carter planeaba permitir que las esposas de sus colegas efectuaran una visita privada a la tumba para que disfrutaran del hermoso rostro del rey. Pero el recién nombrado ministro de Obras Públicas de Egipto, un activo nacionalista que había sido encarcelado por traición unos años antes por los británicos, lógicamente resentía a Carter como persona, como inglés y como símbolo viviente del imperialismo. Su respuesta a la solicitud de Carter fue rehusar la entrada de las damas. ¿Por qué deben entrar antes que las esposas de los dignatarios egipcios o los ministros del gabinete? Y de inmediato envió una columna armada sobre camellos y caballos a través del río hasta el Valle de los Reyes para garantizar el cumplimiento de sus instrucciones. En ese momento, Carter estaba tan nervioso y exhausto que difícilmente podía controlarse. Se reunió con su grupo aquí, en el bar del Hotel Winter Palace, para decidir públicamente su curso de acción. Al calor del momento, dictó una furiosa declaración. En virtud de las restricciones imposibles y la falta de cortesía por parte del Departamento de Obras Públicas y su Departamento de Antigüedades, todos mis colaboradores como protesta rehúsan continuar trabajando. Por lo tanto, estoy obligado a informar al público que la tumba será cerrada y no se efectuará más trabajo. Firmado Howard Carter. Al rehusarse a continuar los trabajos, Carter infringió los términos de la concesión Carnarvon, y esta fue cancelada. La primera huelga y clausura en la historia de la arqueología puso de nuevo a Tutankamen en los encabezados de todos los periódicos. Oficiales apoyados por el ejército abrieron la tumba por la fuerza. El conflicto resultante permitía dudar que Carter volviera a trabajar en Egipto de nuevo. Cuando los oficiales inventariaron el material dejado por Carter y su grupo, encontraron otra aparente irregularidad. Una comisión egipcia del Departamento de Antigüedades, encabezada por Pierre Lacau, preparó un inventario de todos los materiales usados por Carter y su grupo mientras estuvieron en el valle. En una de las tumbas de almacenaje, conocida como la del almuerzo, encontraron dentro de una caja de madera una hermosa escultura de madera pintada, la cabeza de un niño que emergía de la flor sagrada del Nilo, el loto. Entonces se inició el extraño caso de la caja de vino de Fortnum y Mason. Extraño porque la escultura no estaba etiquetada ni numerada, mientras que todos los demás tesoros estaban identificados. Carter era muy meticuloso en esas cosas. ¿Pretendía Carter sacar subrepticiamente esa pieza en su muy británica caja? ¿O era propiedad personal que había llevado a la tumba con propósitos de referencia? Eventualmente, Carter explicó en un telegrama desde Londres que había encontrado la escultura, que por cierto era del niño rey Tutankamen, en el pasadizo de entrada, y que con el nerviosismo de los descubrimientos subsecuentes omitió su identificación. Lacau quedó satisfecho con la explicación y de inmediato llevó la pieza al Museo del Cairo. Sin embargo, las dudas continuaban. ¿Cómo había podido Carter olvidar una pieza tan importante? ¿Y por qué no la mencionó en ninguno de sus escritos o declaraciones cuando piezas de mucho menos importancia estaban detalladas? El extraño caso de la caja de Fortnum Mason seguía a Carter cuando el 12 de abril partió a dar un ciclo de conferencias a los Estados Unidos de Norteamérica. Su recepción en Nueva York
el punto de inicio de un cansado viaje que cubriría 18 ciudades en los Estados Unidos y Canadá, fue apoteótica. Los periodistas se agolpaban para escuchar sus historias. Las salas de conferencia se llenaban a capacidad y fue invitado a la Casa Blanca, donde dio una conferencia privada al presidente Calvin Coolidge. En la Universidad de Yale se le otorgó el doctorado honorario en ciencias, el único reconocimiento académico que recibió alguna vez. Ciudad tras ciudad se congregaban multitudes para escucharlo. Se iniciaba una nueva fase en su carrera. Carter, la celebridad internacional. En público su ánimo parecía excelente, pero aún estaba muy preocupado por el problema que había dejado atrás. En Egipto, mientras tanto, continuaba la lucha por la autodeterminación nacional, lo que impulsaba más los sentimientos antibritánicos. Dentro de este escenario se intentó encontrar un reemplazo para Carter. Parecía que nadie estaba preparado para ese trabajo, o tal vez nadie quería aceptarlo. Así que Carter fue invitado a volver, pero el compromiso requería de una gran dosis de buena voluntad por ambas partes. Cuando Carter regresó al Cairo en diciembre de 1924, la situación había mejorado un poco, aunque había una controversia fuerte sobre las circunstancias en que debía permitírsele trabajar. Los objetos hallados en la tumba serían compartidos entre el museo y el inversionista. El grupo de Carnarvon debía ser recompensado financieramente o el gobierno egipcio se quedaría con todo, lo que parecía más probable. Pero al final, con la elección del primer ministro Siwar Pasha, quien tenía puntos de vista más coincidentes con los británicos y había sido amigo de Carter en el pasado, se autorizó una nueva concesión. Carter, sin embargo, hacía notar que la tumba se había convertido en el centro de intrigas políticas y publicidad a nivel mundial para las empresas hoteleras y turísticas de Egipto. Probablemente esto fue lo que al final obligó a la decisión. La tumba fue entregada de nuevo con gran pompa el 25 de enero de 1925. Un gran inicio de lo que prometía una buena temporada de trabajo. Al reanudarse los trabajos, el grupo podía escuchar diversos ruidos en todos los objetos al ajustarse a las nuevas condiciones ambientales. Había gran cantidad de cajas y cofres decorados, llenos de delicadas telas, joyería y cosméticos. Las pertenencias favoritas del rey, sepultadas con él en la creencia de que su espíritu las disfrutaría en la vida después de la vida, tal vez acompañado por el sonido de estas trompetas que después de restauradas aún podían hacerse sonar. Había cientos de artículos de vestimenta, como estas sandalias que casi se deshacen al tocarse. Había guantes de lino aún más frágiles y guirnaldas de flores secas, que al igual que las telas, tenían que estabilizarse para su conservación con parafina antes de ser removidas. Fue una gran prueba para la joven ciencia de la conservación. Es un tributo a la habilidad del químico Alfred Lucas que de los varios miles de objetos encontrados, solo 1/4% se haya perdido. Carter estimó que sin las medidas de conservación en el sitio, escasamente el 10% de los objetos podían haberse conservado para su exhibición pública. Aún durante este interminable trabajo de detalle, continuaban asombrándose por la belleza de los objetos.
Cuando las dos cámaras principales estuvieron terminadas, se inició la delicada operación de elevar y abrir el intrincado grupo de ataduras dentro del sarcófago. El 13 de octubre de 1925 quedó al descubierto el segundo ataúd. Al retirar la tapa se encontró un tercero, cubierto por un manto rojizo y guirnaldas de flores. Descubrimos algo asombroso. El tercer ataúd, de 1.87 metros de longitud, estaba hecho de oro puro. Pesaba tanto que se requirió de 8 hombres fuertes para levantarlo. Una enorme masa de oro. El rostro de este ataúd de oro era de nuevo el del rey. A las 9:45 de la mañana del 11 de noviembre de 1925, un solemne grupo de oficiales egipcios se congregó alrededor del ataúd de oro para atestiguar el descubrimiento final, la revelación de la momia. Carter encontró dentro del ataúd una sustancia resinosa negra que mantenía a la momia fija al ataúd. Pero lo que reclamó la atención general fue la imagen del rey en oro. La máscara, una hermosa y única pieza de escultura de antiguos retratistas, con la triste pero calmada expresión que sugería la juventud reclamada prematuramente por la muerte. Sobre su frente, la insignia real, el buitre y la serpiente, emblemas de los 2 reinos sobre los que gobernó. Durante los 8 días siguientes, la tarea de separar a la momia y remover sus vendajes se llevó a cabo casi en completo silencio. Se extendió una capa de cera de parafina sobre la delicada y fina capa externa. Una vez que estuvo seca, se efectuó una incisión en el centro del vendaje exterior para retirarlo. Esto reveló capa tras capa de amuletos y joyas simbólicas que se habían incorporado al vendaje de la momia real. En cada etapa de este proceso, Carter hacía dibujos de la posición exacta de cada pieza de joyería sobre la cabeza del rey, su cuello, cuerpo y brazos. En total, 97 grupos separados de objetos. Durante el proceso de develado de toda esta belleza y opulencia, Carter y su grupo tuvieron que quemar, cortar y usar cincel sobre la dura substancia que mantenía todo unido, llegando a desmembrar el cuerpo. Evidentemente, su devoradora pasión por los tesoros pudo más que su interés en los restos humanos. La indignidad final fue el retirar por la fuerza la máscara que cubría el desmembrado rostro. Los patéticos restos del niño rey tuvieron que unirse de nuevo sobre una base con arena para que Harry Burton los fotografiara. El verano siguiente, en 1926, Howard Carter regresó a Inglaterra para descansar de los azares de su gran proyecto. Mientras tanto, aquí en Highclere, Lady Carnarvon preparaba la subasta de toda la colección de antigüedades de su difunto esposo.
Se decía que estaba tan perturbada que prohibió que alguien mencionara el odiado nombre de Tutankamen en cualquier parte de su propiedad. En su testamento, Lord Carnarvon sugirió que Howard Carter fuera consultor o negociador en el caso de una venta. Carter trató de persuadir a Lady Carnarvon para cancelar la subasta pública y efectuar una negociación privada con el Museo Británico de Londres por alguna suma fija. Al final, toda la colección fue vendida al Museo Metropolitano de Nueva York en la entonces increíble suma de $145,000. Parece que cuando la colección se encontraba aquí, en Highclere, varios de los objetos tenían el nombre o el sello de Tutankamen. Para cuando la colección fue embarcada a Nueva York, los nombres y sellos habían desaparecido, supuestamente para evitar el avergonzar a los involucrados. Tal vez esa fue la razón por la que Lord Carnarvon insistió en que Carter fuera el negociador. Y tal vez también la razón por la cual ciertos colaboradores del Museo Metropolitano se refieren a la colección Carnarvon como a la colección sustraída. La complejidad de estos arreglos llevaron tiempo. Cuando terminaron, Carter estaba listo para regresar a su siguiente temporada en el Valle de los Reyes. La temporada de 1926 se inicia con esta referencia en el diario de Carter. El ataúd exterior, conteniendo la momia del rey, finalmente reenvuelta, se regresó al sarcófago esta mañana. Ahora estamos listos para iniciar la investigación en el almacén o cámara del tesoro. Esta pequeña cámara, en la parte este de la cámara funeraria, contenía algunas de las piezas más maravillosas de todas. Justo frente a la entrada se encontraba en su altar la figura del dios chacal Anubis, envuelto en lino y descansando en una base portátil. En el otro extremo, de frente a la puerta, estaba el monumento más hermoso que jamás he visto. La parte central consistía en un cofre en forma de altar totalmente incrustado de oro. Rodeándolo y de pie, se encontraban las estatuas de las 4 diosas tutelares de la muerte. Figuras llenas de gracia con sus brazos protectores extendidos, tan naturales y vitales en su pose y tan tristes y compasivas que me parecía un sacrilegio tan solo el mirarlas. Encontré también, distribuidas por toda la cámara, un gran número de cajas y cofres en forma de nichos. En una de esas cajas, sin decoración y muy sencilla, se encontraron 2 ataúdes miniatura que contenían 2 fetos momificados, probablemente femeninos, de 5 y 7 meses de gestación. Se dio infinito cuidado a estos bebés prematuros. Se presume que fueron hijas de Tutankamen y su esposa Ankesenamen. Se determinó que en el caso del bebé de más edad, sufría de una deformación llamada espina bífida. La siguiente temporada, 1927 a 1928, se ocupó en evaluar el anexo, otra cámara pequeña, esta vez junto a la antecámara. Este proceso parecía ser imposible, por el caos y pedacería de objetos ocasionado por ladrones de la antigüedad que habían saqueado el lugar. El trabajo procedió firme y metódicamente, pero a costa de la salud de Carter. Trabajar confinado en la tumba durante tanto tiempo le ocasionó problemas de los que no se recuperaría el resto de su vida. Durante la temporada de 1930, cuando Carter regresó a la tumba, su ánimo era más volátil y deprimente, y la incesante tensión física estaba empezando a verse en una serie de fuertes resfríos. Empezaba a mostrarse altanero e impaciente con sus trabajadores, lo que no era normal en él, ya que siempre se había llevado muy bien con ellos, y a su vez, los trabajadores le correspondían con su lealtad en las buenas y en las malas. Sin embargo, ahora escribía:
Los trabajadores se vuelven más estúpidos con el tiempo y trabajan menos. Tal vez han estado demasiado tiempo conmigo. Las notas en su diario de la época están repletas de quejas, también sobre los oficiales egipcios que lo presionaban y acerca de que la tumba estaba ahora oficialmente abierta 3 días a la semana para los turistas. También se quejaba de lo difícil del trabajo. El período de descubrimiento había terminado. El período de trabajo rutinario seguiría durante 2 años, a tal punto que un visitante en 1930 escribió: "Lo compadezco por haber pasado 7 años en la oscuridad electrificada de esa tumba". En febrero de 1932, la colosal tarea de Howard Carter terminó. Le había tomado más de lo que nadie imaginó 10 años antes. Sin el apoyo y los expertos del Museo Metropolitano y la habilidad científica de Alfred Lucas, no habría podido lograrlo. Carter era ahora el más famoso arqueólogo del mundo gracias a los periódicos y a su historia en 3 volúmenes sobre el descubrimiento de la tumba. Sin embargo, jamás pudo escribir el informe científico detallado que todo el mundo esperaba. Cuando el trabajo físico terminó, la decisión de proseguir también se acabó. Su forma de vida cambió dramáticamente. Pasaba muchos días a solas en el castillo Carter. A veces cruzaba el Nilo hasta el Hotel Winter Palace, sentándose en el recibidor inmerso en sus pensamientos. A veces entretenía a los visitantes con sus historias de los viejos tiempos. En esa época estaba muy enfermo. Sufría de la enfermedad de Hodgkin, una forma de cáncer. Aún su pintura y el mundo de la naturaleza no podían consolarlo. Egipto había perdido su romántico atractivo. Con cada vez menos razones para permanecer en el Valle de los Reyes, Howard Carter eventualmente regresó a Inglaterra y se instaló en un apartamento en el sur de Kensington con vista al Albert Hall. Desde este edificio victoriano operaba como comerciante comprando y vendiendo antigüedades egipcias y alfombras orientales. Con bastante éxito, a juzgar por sus problemas con el Departamento de Impuestos. En medio de los rumores de relaciones personales diversas, con una francesa que vivía en King Cross, o en Norfolk, o con un joven de Londres, u otra más en el Valle de los Reyes, Carter vivió aquí solo, y no hay evidencia concluyente de que tuviera relaciones con hombres o mujeres a través de su vida. Parecía ser la clase de persona que sabía hacer amistades, pero no conservarlas. También estaba distanciado de su familia, exceptuando a su hermano William y a su hermana Amy, cuya única hija, Phyllis, se convirtió en su favorita durante sus últimos años. Su vida transcurrió entre el restaurante del Hotel Hyde Park, donde solía cenar a solas, sus clubes favoritos, el Chelsea, el Savile, el de las Artes, y cenas de gala o fines de semana en el campo, donde cautivaba a los huéspedes con sus historias sobre Tutankamen. Para 1939, la quebrantada salud de Carter requería la atención de una enfermera de tiempo completo. Phyllis lo visitaba con frecuencia. El fin se acercaba. Murió aquí en su apartamento, el 2 de marzo de 1939, después de una penosa enfermedad. Poco antes de morir, grabó una de sus conferencias para la BBC. Esta es la única evidencia que existe sobre cómo era su voz. Carter ya había perdido todo su acento regional. 33 siglos habían pasado desde que el pie humano pisó el suelo donde estábamos. Sin embargo, había vestigios recientes de vida, una ennegrecida lámpara y un recipiente a medio llenar. Habíamos penetrado en 2 cámaras, y cuando llegamos a la cámara mortuoria, con sus 2 puertas cerradas y selladas, comprendimos que estábamos en la presencia del difunto rey.
Como la mayoría de los arqueólogos, confieso haber experimentado un sentimiento particular al penetrar en una tumba sellada hace tantos siglos por manos piadosas. Carter fue sepultado aquí, en Putney Vale, al sur de Londres, con una ceremonia infinitamente alejada de la pompa y esplendor de los funerales del antiguo Egipto. Ni un solo egiptólogo, restaurador de museo u oficial de gobierno llegó para despedirlo. Después de su muerte, los obituarios insistían en citar una falsa inscripción que según ellos se encontró en la tumba. La muerte llegará veloz a cualquiera que ose tocar la tumba de un faraón. Si Howard Carter hubiera podido replicar, seguramente hubiera usado su frase favorita para cuando alguien decía una barbaridad. Esa afirmación es totalmente esférica y plural. Howard Carter tal vez no fue un erudito o un miembro de la clase social adecuada, pero a los ojos del público seguía siendo el arqueólogo más famoso, el hombre que había buscado y descubierto la gran tumba con sus ocultos tesoros, un descubrimiento que incendió y aún alumbra la imaginación de todos aquellos que se embelezan con el rostro de Tutankamen.